Fuera de la Iglesia de Dios, probablemente nunca haya escuchado la expresión carácter santo y justo. Y necesitamos saber qué significa. ¿Qué significa cuando hablamos de carácter santo y justo? A veces usamos las palabras sin entender su significado. Una de ellas es santo. Hemos escuchado esa palabra toda la vida. Santo, santo, santo. La escuchamos incluso en frases que no deberíamos usar, como santo cielo o algo por el estilo. Pero, ¿qué significa santo? ¿Y por qué usamos esa expresión? Me atrevería a decir que probablemente muchas personas aquí la han usado, pero siempre se han preguntado qué significa exactamente. Y debo admitir que estuve en la iglesia mucho tiempo antes de comenzar a investigar el significado de la expresión. ¿Qué es? ¿Cómo podemos definirla? En este mensaje explicaré el significado de santo y mostraré qué tiene que ver con cada uno de nosotros. La raíz de la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa estar separado, lo cual resulta sorprendente, ya que normalmente estar separado no lo relacionamos con santo, pero esa es la raíz de la palabra. ¿Qué significa? Fundamentalmente, la santidad pertenece a Dios. Vamos al Antiguo Testamento, en Salmos 111, versículo 9. Salmos 111, versículo 9. Leemos. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El nombre de Dios implica el hecho de que Él es santo, de que Él es temible. A menudo usamos temible en términos bastante banales, y sin embargo el ser temible también pertenece a Dios. Es asombroso cómo algunos de estos términos se aplican a Dios y se usan de manera trivial en una sociedad como la nuestra. No es que no se pueda usar la palabra temible, sino que aquí dice específicamente santo y temible es su nombre, es el nombre de Dios. Observemos que en el Salmo 99, un poco de páginas atrás, Salmo 99, se usa 3 veces la expresión que la santidad pertenece a Dios. Por ejemplo, en el versículo 3, alaben tu nombre grande y temible. Aquí nuevamente vemos temible, en referencia a su nombre. Él es santo. Versículo 5, exaltad al Eterno nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Luego en el versículo 9, exaltad al Eterno nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Así que incluso su santo monte o reino santo se relaciona con Dios porque es donde Él mora. Se extiende la santidad porque el Eterno nuestro Dios es santo. Ahora bien, al revisar el Nuevo Testamento también encontramos que se usa en un sentido similar. En Lucas 1:49, versículo 49, encontramos prácticamente lo mismo que en el Antiguo Testamento sobre la santidad de su nombre. Dice versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Así que encontramos que, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, se usan diferentes palabras griegas y hebreas, pero se trata del nombre de Dios y de lo que Él es. En Apocalipsis 4, una escritura con la que estamos muy familiarizados, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, habla del trono de Dios en visión. Juan es llevado allí
y ve a Dios en visión, no en realidad, sino en visión. Y en el versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que aquí están estos seres angélicos, clamando ante Dios que Él es santo. Eso es lo que Él es. Santo significa mucho más que simplemente estar separado. Tenemos otras palabras relacionadas con la separación como santificación, ser apartado, estar separado, pero santo significa mucho más que simplemente estar separado. Normalmente no me gusta citar diccionarios, pero intentaré aclararlo. El diccionario Unger dice, la santidad es uno de los atributos esenciales de la naturaleza divina. Es una de las características mismas de la naturaleza divina o de Dios. Es por un lado la completa libertad del mal moral. En otras palabras, estar separado de cualquier tipo de mal o maldad. Y por otro lado, la absoluta perfección moral. Así que significa estar separado para ser moralmente perfecto, a diferencia de lo que encontramos en la humanidad, por ejemplo. Podríamos decir que es lo que Dios es su carácter puro e inmaculado. Así que Dios es separado en virtud de lo que Él es. La santidad no es algo externo a Dios. Nosotros debemos ser santos, y eso significa que somos algo más y que debemos revestirnos de santidad o hacerla parte de nosotros, pero Dios es santo. Es como si Él no fuera parte del universo. Él creó el universo, en ese sentido está separado del universo. Es independiente y superior a todo, especialmente en su carácter moral. Dios define la santidad por lo que Él es y quién es, y espera que usted y yo crezcamos en la misma pureza de carácter que Él. Fíjense que no dije como Él la tiene. La santidad no es algo que Él posee, es algo que Él es. Él es quien define qué es la santidad. Y hay una gran diferencia aquí. Dios no posee la santidad, Él es la santidad. En Romanos capítulo 12, vemos que Dios espera que nos vistamos de santidad o que nos hagamos santos. Él espera que seamos como Él. Cuando pensamos en eso, aquí está el gran Dios que está separado de todo lo demás, que está muy por encima de todos nosotros y sin embargo espera que nos convirtamos en como Él es. Y es una tarea ardua, como mínimo. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso en sí mismo es una tarea ardua. Cuando decimos sacrificio vivo, reconocemos que en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No vivimos para nosotros mismos, para nuestras propias ideas, para nuestros propios pensamientos, sino para Dios. Y, pensándolo bien, es una tarea ardua. En sacrificio vivo, santo, o separado de este mundo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro culto racional porque Cristo murió por nosotros, dio su vida a cambio de la nuestra. No nos pide nada que Él no estuviera dispuesto a hacer. Así que, si Cristo ofreció su vida y el Padre lo ofreció como sacrificio, no es descabellado que nos pidan ser un sacrificio vivo, que al vivir esta vida sacrifiquemos nuestros deseos, lo que deseamos, y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fue muy interesante la cita del Dr. Meredith que el señor Orwell citó: renunciar a nuestro propio camino. En otras palabras, cuando nos adoramos a nosotros mismos diciendo, como Adán y Eva, que queremos hacer lo que queremos, en última instancia, el error que cometieron fue adorarse a sí mismos. Decir, lo que yo pienso es más importante que lo que Dios piensa. Y uno de los grandes atributos que podemos tener es ser mansos. Mansos significa ser humildes y dóciles, enseñables. Sin embargo, a menudo nos encontramos con que la gente llega hasta cierto punto, pero luego no va más allá. Recuerdo una persona hace años que simplemente dijo, bueno, no voy a renunciar a mi Facebook, a pesar de que estaba causando problemas en Facebook para ella y su familia. ¿A qué no renunciaremos? En Lucas 14, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, ama en menor grado a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, Jesús dijo, no puede ser mi discípulo. Me pregunto, ¿cuántos del pueblo de Dios comprenden realmente lo que esto significa? Que debemos renunciar a lo que queremos y entender lo que Dios quiere. ¿Y cómo lo determinamos? El consejo sabio es sin duda un factor importante. La instrucción del ministerio de Dios, que si esta no es la iglesia de Dios, entonces debería estar en otro lugar, pero si esta es la iglesia de Dios, entonces debe tomarse con cuidado. Podemos cometer errores, claro, pero por lo general, la gente llega hasta cierto punto y luego dice, haré lo que yo quiera. A veces, a la larga, pagan un alto precio por ello. Por lo tanto, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, siendo separados y puros, separados como Dios es separado. Agradable a Dios que vuestro culto racional. En 1 Pedro 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, a su regreso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, es decir, no siendo parte de este mundo, porque este mundo tiene un tremendo impacto en nuestra forma de pensar. Todos crecemos en diferentes generaciones, pero cada generación tiene sus propios problemas e ideas, ya sean políticas o morales. Por ejemplo, cuando yo era niño, cuando me graduaba del instituto, existía el movimiento del amor libre, el movimiento hippie. Y mucha gente se vio envuelta en eso. Protestaban en los campos universitarios, primero por la libertad de expresión, luego por el lenguaje vulgar, y hoy tenemos gente protestando contra la libertad de expresión. Tenemos todas estas cosas que, independientemente de la generación, se mantienen, sean cuales sean las ideas de una generación, ya sea que tengan que ver con Dios, la cultura, la sociedad en general o la música. Es interesante que a los mayores nos gusta el rock and roll de nuestra infancia, pero cuando ponemos atención a la letra, no es tan buena. Transmite un mensaje equivocado, como Sweet 16, con letra como la gente dice que somos demasiado jóvenes para enamorarnos. Es decir, olvídese de lo que dicen sus padres, nosotros sabemos lo que nos conviene. Hay todo tipo de problemas en la sociedad, sin importar cuándo crecimos. Algunos tiempos son peores que otros.
No tuve que preocuparme por las drogas porque justo aparecieron después de graduarme del instituto, pero en 3 o 4 años la marihuana estaba por todas partes. No habría sabido dónde encontrarla, pero estoy seguro de que si me lo hubiera propuesto podría haberla encontrado. A veces hay tendencias más peligrosas que otras, eso sí, pero debemos preguntarnos, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Y a quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando a los siervos de Dios o al mundo? ¿Estoy escuchando a mis padres si somos jóvenes o a mis amigos? Los padres han vivido un poco más. Sé que, de alguna manera, después de cierta edad, se vuelven menos inteligentes, suponen algunos. Sabemos que si tenemos 10 años, somos más inteligentes que uno de 5. Si tenemos 15, somos más inteligentes que uno de 10. Pero en algún momento eso se invierte, porque cuando tenemos unos 18 y nuestros padres 40, nos creemos más inteligentes que ellos. Y al menos algunos piensan así. Quizás no lo piensen conscientemente, pero simplemente se resisten porque creen que saben más que mamá o papá. Necesitamos reflexionar sobre estas cosas. ¿A quién estamos escuchando? ¿A Dios, quien nos dice que seamos obedientes y honremos a nuestros padres? ¿O a nosotros mismos, a quienes queremos seguir? En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, y seamos jóvenes o mayores, todos somos hijos de Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Como Dios es separado y puro en ese sentido, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que es cita del Antiguo Testamento. Es interesante que una de las citas sea una que imagino que la mayoría de las personas en las iglesias de este mundo jamás considerarían. Vamos a Levítico 11. Porque incluso en lo físico tenemos elementos que reflejan la mente de Dios, a diferencia de la mente de este mundo. Levítico 11 habla de animales limpios e inmundos y habla también de otros temas, pero en el versículo 41 dice: Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Dios considera abominaciones a ciertas criaturas en el contexto de lo que podemos comer. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. En otras palabras, cuando consumimos esas cosas, nos convertimos en abominación. Ciertamente en ese caso no somos santos. Ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy el eterno vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, os separaréis y seréis santos. Estaban separados en un sentido puro porque yo soy santo. Hay varios pasajes que Pedro puede citar, pero la cita exacta también proviene de aquí, que Dios es santo y por lo tanto debemos ser santos. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Eterno que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Así que incluso lo que comemos puede determinar la santidad, ya sea que estemos separados de este mundo y sigamos el ejemplo de pureza de Dios, y así nos diferenciamos
del mundo. Me parece muy interesante que, en el contexto de la santidad, mencione animales limpios e inmundos. Levítico capítulo 19, 18, 19 y 20 son capítulos muy importantes en las Escrituras. Y en Levítico 19, versículo 1 dice: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, el Eterno vuestro Dios. Así que, porque Dios es santo, nosotros también debemos ser santos, debemos estar separados de este mundo. Y esa separación se relaciona con nuestra forma de vida, una vida pura, una vida correcta. Dice en el versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo el Eterno vuestro Dios. Da ejemplos y luego da muchos otros de lo que significa estar separados de este mundo. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo el Eterno vuestro Dios. Versículo 28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Eterno. ¿No es sorprendente cuánta gente se tatúa? Me sorprende ver a las mujeres. No sé por qué las mujeres les gusta eso. Quizás porque a su novio le parece bonito, no tengo idea. Pero vemos a las mujeres con los brazos y todo el cuerpo tatuado. Y no se puede cambiar lo que ya se ha hecho. Y de vez en cuando hay alguien que crece en la iglesia y decide hacerse un tatuaje. Están desobedeciendo directamente lo que dijo Dios. Es una desobediencia directa a Dios. Tanto como lo sería comer alimentos impuros, quebrantar el sábado, cometer asesinato, robar o cualquier otra cosa. Puede que no sea el mayor pecado, por así decirlo, pero sí es un pecado. Dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Y hay gente que lo hace, especialmente por los muertos. Había varias ideas religiosas al respecto. No imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Eterno, yo soy tu modelo. En el versículo 32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo el Eterno. A lo largo del Levítico 19 Dios da instrucciones sobre lo que debemos hacer, incluyendo el versículo 18 donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Entonces nos dice que debemos ser santos porque el Eterno, nuestro Dios, es santo. Estas son las cosas que hacemos para ser santos. En 1 de Pedro 2, versículo 9, leemos. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Debemos estar separados de este mundo. Recuerdo cuando uno de los líderes del pasado, que no está entre nosotros ahora, dijo que no le gustaba que lo consideraran una secta o diferente. Quería ser más aceptado por el mundo. A veces, como individuos, queremos ser aceptados por el mundo, ya sea en el trabajo, en el lenguaje que usamos, en cómo nos expresamos, o porque somos jóvenes y queremos encajar con los demás. Cada vez que empezamos a mirar al hombre, a seguir sus caminos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, quienes quiera que sean, nuestros vecinos, cada vez que intentamos ser como ellos, no nos separamos del mundo. Ahora bien, hay cosas que podemos hacer en este mundo y que nuestros vecinos hacen.
ya que es cuestión de hacer lo correcto o incorrecto. Pero en otras palabras, debemos analizar constantemente qué piensa Dios de lo que hacemos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Debemos ser un sacerdocio en el sentido de que debemos ser un ejemplo para este mundo. Una nación santa, una nación diferente, una nación separada, una nación pura e inmaculada, moralmente correcta, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos extranjeros, peregrinos en esta tierra. Reconocemos que no encajamos en este mundo. Y por eso no celebramos la Navidad, por eso no celebramos la Pascua Florida o el Domingo de Resurrección, por eso estamos separados de todas esas cosas. Pero esas son las cosas de las que es fácil separarse. Poder matar al Dios de la voluntad propia es mucho más difícil. Y eso es lo que debemos hacer. Dice: abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Debemos ser un ejemplo, debemos ser honorables entre los que nos rodean, deben ver que somos diferentes, deben reconocer que somos diferentes. Es interesante que cuando alguien en una familia muere, ¿a quién recurre para que se hagan cargo de todo? Muy a menudo, al miembro de la iglesia. Puede que se sientan menospreciados por hermanos, hermanas, tíos y otros, pero cuando la vida se pone realmente difícil, a menudo recurren a usted, porque reconocen algo diferente en usted. Reconocen que usted no es como ellos. Reconocen que en una situación como esa, usted tiene algo que ellos no tienen. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿No es interesante que nuestros vecinos vean lo que somos? Nos ven ir a la iglesia cada sábado. Lo saben. Si vivimos cerca de vecinos, lo saben, lo ven. Reconocen que no ponemos adornos navideños ni damos regalos en Halloween. Reconocen que somos diferentes. Y eso es maravilloso y es bueno. Pero no nos quedemos en las apariencias. Cambiemos, con la ayuda de Dios, lo que está aquí arriba, para que no seamos obstinados ni egoístas en diversos sentidos. Debemos llegar a ser santos. En eso debemos convertirnos. Según la definición de Unger, hay que tener cuidado con las fuentes externas, pero lo que dice aquí es bíblico, como lo veremos, y dice que la santidad es un atributo de la naturaleza divina. Es un atributo de la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1, vemos que eso es totalmente cierto y que es algo de lo que usted y yo podemos participar. 2 de Pedro 1, versículos 2 al 4 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Sí, debemos ser partícipes, o podemos ser partícipes de la naturaleza divina, la naturaleza misma de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La santidad, separada del estilo de vida general del hombre, separada de todo lo físico, en ese sentido, pero separada en el sentido de que es pura, sin mancha. Es la definición de ser moral o justo. Hebreos 12, versículo 10, habla de cómo nuestros padres nos han disciplinado a lo largo del tiempo. Dice, no te desanimes cuando seas disciplinado, cuando seas reprendido por Dios. Es una de esas cosas que el Dr. Mary decía muy a menudo, que se puede saber la conversión de una persona por cómo acepta la corrección. Y hay algo muy profundo en eso. Tenía toda la razón. A veces nos corrigen y quizás no de la mejor manera, especialmente por nuestros padres u otras personas, incluso nuestro jefe. Pero ¿cómo lo aceptamos? Dice mucho sobre cuán profundamente convertidos podemos estar. Dice el versículo 10, y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Hicieron lo mejor que pudieron. ¿Y qué padre lo hace a la perfección? Mis padres ciertamente no, pero debo recordar que nunca me castigaron, diría yo, injustamente. Ni siquiera recuerdo un momento en que no lo mereciera. Lo que sí merecía era mucha disciplina. Sin embargo, puede haber ocasiones en que alguien sea corregido por algo de lo que no era culpable. Creo que especialmente cuando tenemos hermanos. Yo tenía una hermana, así que nos metíamos en problemas juntos. Pero si tenemos hermanos, entonces puede que uno haga algo y el otro sea castigado por ello, o que ambos sean castigados y uno sea culpable. Sin embargo, cuando analizamos cuánto nos libramos de las consecuencias en comparación con lo que nos castigaron, debemos equilibrar eso y reconocer que nos libramos de mucho más de lo que nos castigaron injustamente. Dice, y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, participantes de la misma naturaleza de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, estamos familiarizados con estos versículos 1 al 3. Hemos leído esto muchas veces, especialmente el 3, dice, 1 de Juan 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Puede sonar confuso, pero deberíamos ser llamados hijos de Dios porque como hijos de Dios tenemos el potencial de vivir para siempre. He pensado en esto más recientemente, lo he pensado a lo largo de los años, pero recientemente he pensado en lo vacío que está este mundo cuando hablan de ir al cielo. Dicen, está en el cielo una persona cuando muere, y supuestamente está arriba en el cielo mirando hacia abajo, pero nunca dicen nada más de lo que está haciendo. Hablan de ser felices en el cielo, pero nunca dicen lo que Dios dice que es nuestra recompensa. Nunca hablan de gobernar ciudades en la tierra. Nunca hablan de una estructura en la familia de Dios, de Cristo gobernando sobre toda la tierra, de David gobernando sobre Israel, de los apóstoles gobernando sobre las 12 tribus, ni del hecho de que podemos gobernar ciudades. Hay una estructura que está ahí, sin duda, por toda la eternidad. Se expandirá de maneras que no siempre entendemos, porque no solo tendremos ciudades en la tierra, sino que el universo entero pertenece a los hijos de Dios. Somos herederos de todo, coherederos con Cristo. Pero este mundo nunca ofrece mucho, y es algo tan vacío,
cuando nos detenemos a pensarlo. Por eso la gente no está realmente emocionada de ir a un cielo. Ahora, no estamos listos para entregarnos voluntariamente a la muerte ahora mismo, pero ¿cuántos de nosotros oramos a diario, venga tu reino? Porque creo que lo deseamos, ¿no? Queremos que venga el reino de Dios, el regreso de Jesucristo. Queremos resucitar, ser transformados y tener un cuerpo espiritual que nunca se enferme, nunca se lastime, nunca tenga hambre ni sed, ni tenga motivos para llorar. Lo anhelamos, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros lo anhelamos sinceramente. Supongo que si es joven podrías pensar, sí quiero eso, pero posponlo un poco. Lo entiendo. Porque cuando somos jóvenes todavía hay cosas que queremos hacer, cosas que queremos experimentar, que aún no hemos experimentado en la vida. Así que lo entiendo, es un proceso de crecimiento físico desde la infancia hasta la adultez y luego la adultez mayor y luego llegamos a la edad de alguno de nosotros y anhelamos la llegada del reino. No podemos esperar porque ese cambio se produzca. Realmente anhelamos vivir para ese momento en que simplemente seremos transformados. Pero al mismo tiempo, no estoy seguro de que todos queramos vivir para ver todo lo que va a suceder en la tierra. Creo que nos damos cuenta de lo grave que serán las cosas. Pero anhelamos el cambio. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos volvemos diferentes en el sentido de ser puros, de una manera que la humanidad en general no lo es. Nos esforzamos por alcanzar esa pureza, nos esforzamos por ese cambio que se producirá. ¿Cómo se traduce esto en acción de nuestra parte? La santidad es algo que debemos alcanzar, es muy claro en las Escrituras, pero ¿cómo? ¿Cómo nos volvemos santos? Sé que las fuentes externas no dan todas las respuestas, pero aquí hay una del libro Hábitos Atómicos. Hay una aplicación aquí, no para la verdadera santidad, sino para cómo podemos esforzarnos por ser santos. Dice, si quieres predecir dónde terminarás en la vida, solo tienes que seguir la curva de pequeñas ganancias o pequeñas pérdidas y ver cómo tus decisiones diarias se acumularán dentro de 10 o 20 años. ¿Gastas menos de lo que ganas cada mes? ¿Vas al gimnasio cada semana? ¿Lees libros y aprendes algo nuevo cada día? Pequeñas batallas como estas son las que definirán tu futuro. Sí, las cosas que hacemos hoy se componen de pequeñas decisiones. ¿Me levanto esta mañana? Bueno, la mayoría lo hacemos. ¿Pero a qué horas me levanto? ¿Me levanto temprano para orar y estudiar? ¿O simplemente para llegar al trabajo? Al llegar a casa, ¿qué hace? Pequeñas decisiones. A veces comemos más de lo debido. Y no que una sola comida nos vaya a hacer engordar o adelgazar. Pero cada comida, cada vez que nos sentamos a comer, es una decisión que determinará dónde estaremos dentro de 5, 10 o 20 años. J.K. Rowling, perdón por citarla, es autora de libros de ficción, y yo leí un artículo sobre ella, y ella tuvo una educación muy pobre, pero ella dice lo siguiente: son nuestras decisiones las que muestran quiénes somos realmente, mucho más que nuestras habilidades. Y en la iglesia he visto personas con grandes capacidades, mucho más inteligentes que la mayoría de nosotros, mucho más talentosos que la mayoría de nosotros, pero no llegan hasta el final. La vanidad, la presunción,
creen saber más que Dios en la forma como interpretan las escrituras para hacer las cosas a su manera y pueden desviarse. Pero las decisiones que tomamos, ya sea a qué hora nos levantamos o qué comemos, son las que determinan dónde estaremos en el futuro. Pero un carácter santo y justo no es lo mismo que ir al gimnasio o gastar menos de lo que se gana. Esos son rasgos de carácter, pero no de un carácter piadoso. Hay mucha gente que va al gimnasio, hay mucha gente que ahorra más de lo que gasta, o al menos ahorra algo, así que gasta menos de lo que gana. Eso lo hacen muchos y no es un carácter santo y justo, pero nos da un ejemplo. La cuestión es que son esas pequeñas decisiones, día a día, las que determinan quiénes y qué somos. Cuando miro hacia atrás en mi vida, recuerdo muchas veces que dije cosas inapropiadas. No me refiero necesariamente a maldecir o decir malas palabras, sino por ejemplo contar un chiste que puede no ser pecaminoso en cierto sentido, pero no es apropiado. Si reflexionas sobre tu vida, creo que cualquiera que haya vivido muchos años puede hacer lo mismo, y cuando lo hacemos decimos, caramba, eso fue tan inmaduro, estuvo tan mal. Pero en algún momento empezamos a hacer esos cambios y a filtrar lo que decimos. Decimos, no debería decir eso. Tengo que hacer las cosas de otra manera. Conozco a personas que llevan décadas en la iglesia y que todavía usan malas palabras, en el trabajo o en otros lugares. ¿Podrían cambiarlo? Por supuesto, porque no he oído malas palabras entre ninguno de ustedes. Quizás nadie en esta sala las use, pero en toda la iglesia probablemente al menos algunos sí. Y es una decisión. Cada vez que algo así sale de su boca, ha tomado la decisión de no ser puro, de no estar separado de este mundo, sino de conformarse a este mundo. Un carácter santo y justo requiere que Cristo se forme en nosotros. Vamos a Gálatas 4. Gálatas 4. Versículo 19. Dice, hijitos míos, Pablo se dirige a los Gálatas como a sus hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el objetivo, que el Dios puro y separado se forme en nosotros hasta el punto de que ya no formamos parte de este mundo porque somos diferentes. En Romanos 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, o en otras palabras de Jesucristo. Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Dios está trayendo muchos hijos a su familia. Si vamos a ser parte de su familia, tenemos que ser como Él es. ¿Se imaginan nacer en la familia de Dios y tener una actitud diferente diciendo, bueno, Dios, sé que lo que dices es bueno, pero creo que yo estoy un poco más en lo cierto. Creo que mi manera es mejor que la tuya. Creo que podemos ver la insensatez en eso.
No creo que quisiera estar en esa circunstancia, no creo que quisiera nacer en la familia de Dios y vivir para siempre si fuera rebelde. Y ser rebelde no es algo de una sola vez, son pequeñas decisiones que se toman en el tiempo. Tuvimos una muy buena presentación del señor Brandon Fall sobre cómo para los hombres hay momentos en que uno voltea la cabeza, no se detiene viendo algo que no es apropiado, volteamos la cabeza, porque son esas pequeñas decisiones las que llevan a algo más. Tenemos el ejemplo de David. David sabía que no debía cometer adulterio. Pero, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó? Probablemente con una pequeña decisión de no alejarse, no voltear la cabeza. ¿Solo vio a Betsabé una vez? ¿La había visto antes? Y aunque fuera la única vez, en lugar de voltear la mirada, se enfocó en ella. Y esa decisión lo llevó a otra cosa. Bueno, hablaré con ella. Y esa decisión lo llevó a otra cosa. Y luego se metió en un problema y ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Bueno, no quería matar a Urías directamente, así que ideó un plan. Sabía que la gente muere en la guerra, así que, ¿por qué no él? Y sabemos el desastre que eso significó para el resto de su vida. Todo comenzó con la decisión de pensar que podía hacer algo aparte de lo que Dios le había instruido sobre la codicia o codiciar. En Romanos 8:29 dice que nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que esperamos ser, nacer en la familia de Dios como hermanos y hermanas de Cristo, siendo herederos y coherederos con Cristo, como dice en otra parte de Romanos. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Versículo 27. Verán, hermanos, lo que digo es que debemos meditar, debemos reflexionar sobre estas cosas. No se trata solo de hacer o no hacer, sino de pensar con detenimiento qué es Dios y cómo puedo ser más como Él, porque Él es separado de todo lo demás, y aún así quiere que seamos como Él es. Debemos revestirnos de santidad en ese sentido, pero debemos llegar a ser santos como Él es santo. En Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo vive en nosotros, la esperanza de gloria. No lo lograremos solos, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que Cristo viva en nosotros, cambiándonos, transformándonos. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Leemos esto muy a menudo. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Así que tenemos que analizar nuestras decisiones. ¿Son decisiones piadosas? ¿Son decisiones que Cristo tomaría o haría? ¿O son egocéntricas, ambiciosas, egoístas? Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a Él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto demuestra que esa mentalidad estaba dispuesta a renunciar a lo que Él quería, a renunciar a toda su gloria para venir y pagar el castigo por usted y por mí. Entonces, si Él hizo eso por nosotros, ¿no deberíamos estar dispuestos a hacer sacrificios vivos para Él? Que Cristo se forme en nosotros requiere acción de nuestra parte. Si bien Cristo debe vivir su vida en nosotros y el mundo dice que todo ya se hizo por nosotros reconocemos la locura de eso.
En Colosenses 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? Sabemos que cualquier cosa puede convertirse en un dios. Creo que hay personas que han convertido el golf en un dios, o incluso la caza y la pesca. Me gusta cazar y pescar, me gusta jugar al golf, no lo practico muy a menudo, ninguno de ellos, pero eso puede convertirse en lo más importante para nosotros. A menudo un equipo de fútbol americano o de baloncesto puede ser lo más importante en nuestras vidas. Estamos deseando llegar a casa para ver el partido. Y lo entiendo, nos gustan esas cosas, no son malas en sí mismas, pero se están convirtiendo en un dios en nuestras mentes. Nos dejamos llevar tanto por la política que nos enojamos porque alguien piensa diferente a nosotros. Dice en versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Dice que sí, éramos así, pero la idea es que no debemos permanecer igual. Sin embargo, las personas se bautizan y luego dejan de crecer. Piensan, bien, ya me bauticé, estoy en un camino seguro hacia el reino y ya estoy a salvo. Voy al lugar de protección. A veces la gente piensa que el lugar de seguridad es más importante que el reino de Dios. Y creo que eso fue muy cierto hace muchos años. Cuando llegué a la iglesia, ir al lugar de refugio era algo muy importante. Y creo que una de las razones por las que muchos se alejaron es porque descubrieron que podría haber más tiempo del que pensaron. Salgamos y vivamos como antes. Y muchos volvieron a esa forma de vida, como un perro a su vómito o el cerdo o la cerda a revolcarse en el cieno. Tenían miedo a la tribulación, pero luego al darse cuenta de que podría no llegar tan pronto como pensaban, volvieron a la antigua forma de vida. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, no solo las mencionadas en el versículo 5, sino despojarse de todas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas o vulgares, son solo algunas de las cosas que debemos desechar. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, etcétera, etcétera. En ese sentido, todos somos iguales. Tenemos que despojarnos de aquellas cosas de las que una vez fuimos parte. Efesios 4, versículo 20 al 24, dice: Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos despojarnos de la vieja manera de vivir y revestirnos de la nueva. La única persona que realmente puede hacerlo es usted, porque cada uno de nosotros debe mirarse al espejo y orar pidiendo la ayuda de Dios. Ciertamente podemos recibir consejo, pero debemos descubrir qué necesito cambiar. Hemos llegado al punto de orar a Dios: Dios, corrígeme, como lo hizo Jeremías. Corrígeme, pero no con enojo. Corrígeme, pero no más de lo necesario, porque sabemos que
pase lo que pase en nuestra vida, Dios no nos haría nada malo. Solo hará lo que nos conviene. Solo lo que es bueno para nosotros. ¿Quién de nosotros no necesita corrección? Y yo me incluyo. Todos necesitamos corrección, todos necesitamos instrucción, pero podemos aprender sin que nos den un golpe duro, al menos la mayoría de las veces. A veces supongo necesitamos un buen golpe, pero la mayoría de las veces, si estudiamos la palabra de Dios, si oramos, si buscamos la sabiduría de quienes rodean de la manera correcta, me refiero a la sabiduría espiritual, no me refiero a otras cosas, entonces no tendríamos que sufrir el mismo trato duro que otros podrán sufrir. Por cierto, el hecho de que alguien esté pasando por una prueba no significa que haya hecho algo malo. A veces Dios sí permite que nos sucedan cosas y nos enseñan, pero no significa necesariamente que esa persona haya sido malvada y que Dios la está corrigiendo. No, pero sin embargo Dios nos da la oportunidad de aprender de cualquier prueba que atravesemos. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santidad, de nuevo, ser separados y puros. Desarrollar un carácter santo y justo requiere esfuerzo. Hay un pasaje que dedicamos la mayor parte del tiempo a intentar explicar lo que no significa en lugar de lo que sí significa, aunque ese es el pasaje que en cierta medida aclara lo que se dice en otro evangelio. En Lucas 16 dice, Lucas 16, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios ha sido anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora bien, la indicación del original aparentemente es apremiante o hay energía, hay entusiasmo, hay actividad violenta, lo que sea necesario, sin golpear a nadie ni nada por el estilo, pero en otras palabras, quienes desean ser parte del reino de Dios necesitan un esfuerzo real. Sabemos que no podemos ganarlo, pero sabemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo sabemos, es algo que Dios nos ha dado y lo valoramos. Sabemos que no todo se ha hecho por nosotros, sabemos que no lo haremos solos. Sabemos lo que dice Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Necesitamos el poder de Dios en nosotros, pero también tenemos que esforzarnos mucho y seremos recompensados según lo que produzcamos en esta vida. No podemos llegar a la meta sin esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Hay quienes dicen, solo quiero ser el portero en el reino de Dios. Dicen eso por lo que dijo David, que prefiero ser guardián que habitar con impíos, pero lo sacan de contexto. David no vivió como si fuera un portero, y nosotros tampoco deberíamos. Necesitamos ser dedicados para seguir adelante. En Gálatas 2:20 dice que seremos crucificados con Cristo, y sin embargo, aunque hemos muerto, Cristo debe vivir en nosotros. El viejo hombre muere y Cristo debe entonces producir esa perfección, esa santidad en nosotros. Y eso requiere esfuerzo de nuestra parte. Al leer Lucas 19:11 al 27, donde se habla de la parábola de las minas, dice, mira, tienes que hacer algo con eso que te doy. Incluso este mundo reconoce que nada bueno se consigue sin esfuerzo. Leí esta cita a los estudiantes de Educación para la Vida la semana pasada y creo que representa a mucha gente. Sin duda,
a mí me aplica. Meriwether Lewis, famoso por Lewis and Clark, quien formó parte de la expedición que llegó hasta la costa oeste y realmente abrió el continente, exploró la compra de Luisiana y llegó hasta el Océano Pacífico por el río Columbia. Es un hombre que logró mucho más que la mayoría de la gente en la vida y dijo: hoy cumplo 31 años. Es bastante joven. Ahora bien, si tiene 16, 31 puede sonar viejo, pero para la mayoría de las personas que veo aquí, desearíamos tener 31 años. Pensó que estaba a mitad de su camino. Podría vivir hasta los 60 o algo así, y dijo: reflexioné hasta ahora había hecho muy poco para promover la felicidad de la raza humana o para pasar información a la generación siguiente. Recordé con pesar las muchas horas que pasé en la indolencia y ahora siento dolorosamente la falta de la información que esas horas me habrían proporcionado si las hubiera empleado juiciosamente. Es una cita de Coraje Intrépido, página 280. A veces llegamos al final de nuestras vidas y pensamos: no he logrado mucho. ¿Qué podría haber hecho con todas esas horas sentado frente al televisor o frente a ese pequeño teléfono que tenemos ahí, viendo videos y videos, y todas esas horas que desperdicié en la vida? Se dice que no hay atajos para llegar a ningún lugar que valga la pena. En Mateo 5:48 dice: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que debemos esforzarnos por lograr. Debemos ser santos, separados, puros. Debemos ser justos como Dios es justo. Porque si nacemos en la familia de Dios, eso es en lo que debemos convertirnos. Debemos llegar a ser plenamente santos como Dios es santo. Debemos estar separados del mundo, ya que el carácter santo y justo no surgen por casualidad. Necesitamos la ayuda de Dios, pero también requiere esfuerzo de nuestra parte. Es el resultado de nuestra cooperación con Cristo mientras Él vive en nosotros, en las decisiones que tomamos, una pequeña decisión a la vez.